Muy buenas tardes, amigos y amigas de 2x3 en Salud. Bienvenidos sean todos ustedes a este programa, a esta versión, la primera del 2021, preparada con muchísimo cariño para todos ustedes. Hoy no está con nosotros mi compañera y amiga Doris Pantaleón, por asuntos ajenos a su voluntad. El próximo sábado estará ya con nosotros aquí compartiendo el contenido que ella hace siempre con tanto entusiasmo y cariño. Comenzar el año, señores, primero agradeciendo a la vida estar bien, tener salud suficiente, pero lamentando sobremanera la situación por la que atraviesa la República Dominicana, nuestro país, con una alta positividad de COVID, de esta enfermedad que afecta a la humanidad, que abate a la humanidad, y que mantiene a estados, gobiernos y a los ciudadanos en sentido general preocupados, porque genera incertidumbre, porque genera pobreza, porque genera, como comentaba con alguien off the record, incertidumbre, empujes, digamos que nos empuja a avanzar, pero también retrocesos, como la pobreza, que ya en la República Dominicana ha podido medirse, que ha generado esta enfermedad en el sentido de la falta de empleo, del desempleo, de la gente que ha tenido que cerrar sus negocios y todo eso. Ahora, nosotros queremos desde 2x3 en Salud apostar a la esperanza. Ya tenemos, a pesar de las discusiones que se están generando esta semana en la República Dominicana, la inminente llegada al país de las primeras dosis de vacuna para los próximos meses, tal vez para el próximo mes. Abogar porque nosotros nos mantengamos al pie, para que nos mantengamos con la esperanza de que todo va a salir bien. No sin deplorar, sin lamentar las más de 2,000 vidas que hemos perdido en el proceso, en el trayecto, y agradecer a que los médicos dominicanos también han podido avanzar en las diferentes terapias y de hecho nosotros no tenemos una alta letalidad por la COVID-19. De manera que iniciar este programa de esta forma, deseando que todos nosotros nos mantengamos cuidándonos, y por eso tengo conmigo aquí la mascarilla. Esto es una disposición oficial en la República Dominicana y una decisión de todos los países. Esta es la primera medida que se tomó desde el principio. Por favor, que la mascarilla sea su instrumento y su herramienta fundamental al salir a la calle. No vaya a un supermercado, no vaya a una farmacia, no vaya a un banco donde se conglomera personas si usted no tiene este instrumento para cuidar su salud. La otra medida que no nos cansamos de decir es el lavado de las manos con suficiente agua y jabón. Eso va a ser válido para todos los tiempos, haya o no haya pandemia. Sabemos la cantidad de enfermedades que se previenen con un buen lavado de las manos, con suficiente agua y suficiente jabón. Y lo último, respetar las medidas de toque de queda que han dispuesto las autoridades. Esto parecería que lo repetimos mucho, pero a mucha gente se le olvida. Y entonces hay que tener en cuenta la necesidad de aplicar estas medidas oficiales sanitarias que salvan vidas. Con este mensaje nos vamos a unos comerciales obligatorios para el programa y entonces venimos con un invitado que yo le voy a pedir que no se quite de ahí, que no se retire de ahí, porque vamos a aprender muchísimo más de este momento que vivimos, de vacuna, del comportamiento del virus, con nuestro experto de la tarde de hoy. Volvemos en un momentito. Gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en Salud. Un verdadero placer que esté con nosotros en la tarde de hoy el doctor Robert Paulino Ramírez, virólogo, quien además dirige el Instituto de Medicina Tropical y Salud Global de la Universidad Iberoamericana UNIBE. Muy buenas tardes, Robert. Muchísimas gracias, Altagracia, y gracias a todo el público
que nos permite el día de hoy llegar a sus casas. Hace casi un año que tú estuviste aquí. Justamente un año. Acabamos de cumplir un año de haber estado aquí hablando de qué era el coronavirus nuevo, o novel coronavirus. Oh, Dios mío, No sí. tenía nombre No todavía. tenía nombre cuando él vino No al tenía programa. nombre, la verdad que sí. Ciertamente. Hemos recorrido casi un año, 11 meses. Sí, 11 meses. Ya. 11 meses de todo esto, aunque la República Dominicana debutamos el 1 de marzo del 2020. Así es, como primer caso confirmado. ¿Qué tenemos al día de hoy? Hablaba yo en la introducción de incertidumbre, algunas certidumbres también ya, pero mucha incertidumbre. ¿Qué es lo que tenemos al día de hoy, este sábado, la primera semana de enero, con respecto a la COVID-19? A ver, mira, cuando estuve aquí, hace justamente enero del año pasado, no sabíamos qué era el causante de este fenómeno nuevo. No sabíamos qué causaba la neumonía viral, que era como se le describió o se le describieron los primeros casos en la ciudad de Wuhan. Se pensaba que era un SARS, se pensaba que era el SARS del 2002. Sí. Y luego nos dimos cuenta que no, que era un virus completamente diferente. Entonces partimos de que no sabíamos nada, allá empezar a saber qué era lo que lo estaba causando. Sabemos o pudimos tener la capacidad de identificar su genoma en un tiempo récord. Bien, y eso es uno de los grandes logros de las ciencias en este momento, que hemos podido comunicar información científica de una forma muy rápida, pero partimos de tener intervenciones medicamentosas que decíamos que eran la panacea, y en pocos meses nos dimos cuenta que no, que tampoco funcionaban. Entonces la rigurosidad del conocimiento científico nos ha ido llevando desde una etapa gris a una etapa más clara. Y nosotros, yo creo que eso de creer que estamos en incertidumbre es más una percepción porque tenemos cosas nuevas que surgen cada vez del virus y tener variantes genéticas circulantes que son de alto interés o que son variantes de consideración, como se le llaman, pues nos crean un poco de intranquilidad, nos llenan de preguntas más sobre qué va a pasar entonces con la vacuna. ¿Y qué va a pasar con esto? Que es el tema de la semana, la vacuna. Claro, que entendemos que es nuestra bala mágica. La vacuna es nuestra bala mágica en cierta parte, porque te escuchaba cuando hacía la introducción de la importancia que tenía todavía y la relevancia que tiene hoy día, lo mismo que venimos diciendo desde enero del año pasado, que las mismas medidas de prevención son las que se necesitan hoy día seguir implementando para reducir las nuevas transmisiones. La vacuna nos va a ayudar a reducir en gran parte los estragos que pueda producir una expansión, si se quiere, de la transmisión. Porque no es mágica la vacuna, ¿no? Y tiene, obviamente, elementos que cuando se ponen en la vida real, hasta este momento, y yo sé que al público le preocupa mucho, mucha gente se preocupa, esto se hizo muy rápido, esto fue, yo no tengo miedo. Debemos de preocuparnos cuando, y nos deberíamos de preocupar cuando teníamos poco conocimiento sobre cómo se hacían los diseños experimentales en vacunas. Hemos avanzado muchísimo y eso no ocurrió solamente por la COVID-19. Eso pasa porque desde el 2002 hemos estado trabajando para prepararnos. Muchos países se prepararon para responder ante una futura pandemia. Que nosotros en nuestros países, y eso fue una reflexión que yo hacía en un momento en un artículo de opinión mío, que decía, bueno, ya hemos pasado por una experiencia en China, ya las personas en el sudeste asiático tienen impreso dentro de su comportamiento el que usar una mascarilla no es difícil, que de hecho es algo rutinario. De hecho, quienes nos ha tocado la oportunidad de viajar al sudeste asiático. Está adherido a su personalidad. Claro, lo vemos en los aeropuertos y tú dices, ¿y por qué usan mascarilla? Bueno, es que eso siempre se ha usado. O sea, desde hace más de 20 años están trabajando con ir preparando a la población porque han sido expuestos a pandemias previas. Nosotros a partir de ahora vamos a cambiar nuestras conductas y nuestros patrones de consideración respecto a esas estrategias de prevención. Ahora,
Las vacunas no surgen de forma esporádica. Nosotros tenemos más de 300 años trabajando con modelos de vacuna. Buenas, malas, algunas que funcionan, algunas que no funcionan, algunas que se hicieron muy rápido en un momento y luego no funcionaron, pero la ciencia ha dado la respuesta. Robert, quedándonos en el tema de la vacuna, porque después vamos a entrar en virus y en comportamiento y todo eso, pero quedándonos en el tema de la vacuna ha estado impregnando la semana de discusiones, parecería que hay una guerra de marcas. ¿Cuál es no solamente la importancia de la vacuna, por qué la preferencia por marcas en este momento? Porque la gente misma ya repite, sí, yo quiero la de AstraZeneca, o a mí no me gusta esa, a veces sin el conocimiento debido, Sí. o yo quiero la de Pfizer, o sea, esta guerra que se está evidenciando. Bueno, ese es el resultado del capitalismo y del marketing. Tú conviertes una información en algo masivo y la gente se adhiere a ese conocimiento de forma masiva. Yo creo que todas, desde el punto de vista de sus diseños, yo he estado visualizando un poco los modelos que se han estado ensayando y a mí me parece que todos, el principal indicador que tienen es que estimulan la respuesta de las células T y la respuesta humoral a largo plazo. Okay. Es decir, generan anticuerpos. Si una vacuna es capaz de generar eso contra un patógeno determinado, Entonces válida. buena o mala, 100% o 95% es buena. Bien. O sea, ya tenemos una ganancia de causa, como se diría, ¿eh? ¿Y qué es lo que ha pasado con algunas que hay personas que lo han deplorado, otros que no son muy fans de ellas? Se ha basado en simple y llanamente análisis estadísticos, análisis metodológicos rigurosos. Tenemos que entender que el lenguaje de las farmacéuticas es diferente al lenguaje de la academia. Hablemos de eso. Y las vacunas, por ejemplo, en el caso de la vacuna de AstraZeneca, fue un consorcio liderado por una universidad, por una academia. Que es la Universidad de Oxford. Que es la Universidad de Oxford, que tiene un grupo de investigadores que se ha pasado toda su vida haciendo eso. No son personas que se levantaron hoy y dijeron vamos a hacer una vacuna. No, es que tienen toda una vida dedicada a el estudio de las vacunas y que exigen y que utilizan indicadores metodológicos que son mucho más exigentes que lo que probablemente la vacuna de Pfizer elija, porque es una vacuna que fue creada para el mercado. Bien, para el mercado. Y si tú quieres que el mercado... Un mercado voraz que la está claro, esperando. Que se adhiera, pues entonces tú le das lo que el marketing entiende. Ahora, no es malo, ¿eh? La vacuna que fue diseñada por la farmacéutica Pfizer tiene unos indicadores y unos set point internos muy buenos, o sea, su capacidad de eficacia. ¿Qué es lo que pasa con las diferentes vacunas? No es solamente si tienen eficacia o no tienen eficacia, es cómo yo lo pongo a punto y lo pongo en implementación en todos los lugares del mundo. Entonces, hay un principio fundamental en la salud pública que se llama el principio de la equidad. Si yo voy a utilizar una vacuna que no está disponible para que toda la población de manera horizontalizada tenga acceso a la misma, voy a generar inequidad. Entonces, las vacunas que requieren, como la de Pfizer, una temperatura que es muy baja, una temperatura de menos 70, representan un gran reto para los países en vías de desarrollo. Nuestro país, sí, no estamos en la selva, ya no andamos en las ramas. Con taparrabos. No andamos en taparrabos. Sin embargo, tenemos que saber cuáles son nuestras limitaciones. O sea, los refrigeradores a menos 70, un solo refrigerador a menos 70 puede costar 2 millones de pesos. Entonces, si queremos que llegue a Laguna Salada, tenemos que tener un refrigerador a menos 70 en Laguna Salada, pero un refrigerador que tiene que tener luz permanente, constante y no puede tener variabilidad en la temperatura porque si no la vacuna se va a dañar. Ahora, ¿cómo llego esa vacuna desde el puerto de Jaina hasta Laguna Salada? En Valverde. Entonces, son elementos desde el punto de vista de la logística que también tenemos que entender, porque eso va a significar
un costo mayor para los estados. Y Eso al si el final Estado, por ejemplo, somos opta por la nosotros. vacuna de Pfizer, Exactamente, o sea, al final del día somos nosotros los que tenemos que pagar, ¿eh? con nuestros impuestos. Exactamente, entonces de ahí viene la reforma fiscal, etcétera, etcétera. Exactamente. Y nos metemos en el tema económico. Exactamente, entonces, ya cruzamos al otro lado. Entonces, hay que visualizar también esos elementos. La vacuna de AstraZeneca cuesta $3. Es una vacuna muy barata. Y es una vacuna que no requiere temperaturas extremas. O sea, que se puede transportar. ¿Eso es por la tecnología, Robert? Es por el diseño. Por el El diseño, diseño que tiene la vacuna y el medio en el que está, que mantiene estabilidad de los componentes. ¿Cree que se tomó en cuenta la situación de otros países a la hora del diseño de la vacuna de Sí, AstraZeneca? sí, Sí. sí. De hecho, uno de los miembros del equipo de investigación de la Universidad de Oxford, Jeremy Farrar, decía que una de las consideraciones que ellos tuvieron en cuenta, y ahí vuelvo, los académicos, es que la vacuna pudiese ser implementada en países como África subsahariana. Entonces, eso habla de equidad, es un principio Inclusión. de equidad. Exactamente, y nos permite a nosotros y a nuestros países también poder dar un paso hacia adelante y que tengamos la oportunidad de tener la vacuna de Moderna, que también tiene menos requerimientos, creo que menos 20 de temperatura, que también es viable. Hay muchas otras, hay otras que son de ADN, que todavía no han llegado a una fase 3, pero que están en camino. Hay otras también de ARN mensajero que van a estar probablemente en los próximos días disponibles. La vacuna del Instituto Gamaleya, Sputnik B, que también es una vacuna de adenovirus, igual que la de Que AstraZeneca. perdóname la interrupción sobre esa vacuna de origen ruso, Sí. específicamente, uno revisa que en esta parte del mundo parecería que todo lo nuestro y todo lo valioso es lo que viene de Estados Unidos, lo que viene de Europa, y Es ha un habido error. un intento de satanizar la Sí. vacuna rusa Y específicamente. es un error, eso es lo que, por eso es tan importante el rol que tiene las directrices emanadas por el gobierno estadounidense en nuestro hemisferio completo. Y a veces uno no lo entiende, pero eso permea todos los aspectos, inclusive las tomas de decisiones de algunos Y los países. mercados. Exactamente, entonces sí, hemos tenido muchos problemas desde el principio con el entender qué fue lo que hizo bien y qué fue lo que hizo mal China. Y yo le digo que lo que ha causado esa mala comprensión o esa desinformación ha sido la retórica incorrecta que el occidente le ha dado, y cuando digo occidente hablo del gobierno de los Estados Unidos, a la pandemia. Y eso ha significado un error terrible en la toma de decisiones en todos los países de América Latina. Entonces, no entendemos que los países como China, los países como Rusia, tienen una tradición de investigación también, igual que la de los Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que pelean por las mismas cosas que nosotros como dominicanos peleamos. Porque está la política de por medio también, la geopolítica. Y también inclusive los sesgos de regionalismo académico. Perfecto. O sea, déjame decirte que para mí es muy difícil, mucho más difícil. Hay algunos estudios que han analizado que para los investigadores en los países en vía de desarrollo, publicar en una revista en la que publica normalmente los académicos de la Universidad de Oxford, representa un 35% de mayor esfuerzo. Oh, Dios santo. Entonces, mi trabajo no es solamente demostrar que yo sé lo que estoy haciendo, sino que yo tengo que hacer que los que me están evaluando entiendan Que tú sabes. que yo sé. Dios santo. Vamos a pedir una pausa con la anuencia de nuestro invitado y regresamos entonces con vacuna y la enfermedad en sí que nos está afectando en la República Dominicana. Volvemos en un momentito, no se nos vaya. Gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en salud. Continuamos esta conversación para mí súper agradable y de enseñanza con el doctor Robert Paulino, virólogo, experto en el comportamiento de los virus, en la genética de los virus y director del Instituto Nacional de Medicina Tropical y Salud Global de la Universidad Iberoamericana, UNIBE.
Robert, hablábamos de las vacunas y a propósito de ellas, en esta semana que termina, ha habido toda una guerrita en el país también de enfrentamiento entre actores importantes como el presidente del Colegio Médico y otros y miembros de sociedades especializadas por marcas. ¿Por qué crees tú que se entra en una situación en el país en este momento? ¿Ayuda esa discusión? No, para nada. La respuesta es no ayuda para nada. ¿Por qué? No tenemos que discutir cuál va a ser la marca que queremos o que entendemos que es la que debemos de estar utilizando. Porque, como te mencionaba previamente, el modelo que sea, que haya llegado a la fase 3 en la actualidad y haya sido aprobado, y hasta el momento tenemos 4 casi vacunas que están aprobadas en esta semana, todas tienen un grado de eficacia aceptable. Y un grado de eficacia aceptable en vacunología es por encima de un 85%. Entonces, todas alcanzan eso. Entonces, no hay que pelear por ninguna marca en específico. Yo entiendo que podemos tener preferencias por nuestras convicciones personales, pero desde el punto de vista metodológico y científico no hay una discusión. Además, se ha estado llegando hasta el irrespeto. Una discusión. En estas posiciones se ha estado llegando al irrespeto. Yo entiendo que sí y es innecesario y no le hace un favor a la población normal, que no es académica, que no es instruida académicamente, porque cuando los líderes discuten sobre aspectos banales que no tienen nada que ver con cuestiones metodológicas, la gente lo utiliza como un descrédito hacia el conocimiento científico. Perfecto. Entonces ya no estamos hablando de que yo prefiera una marca o no, es que la comunidad, la población general va a decir, yo no quiero que me pongan eso porque eso no sirve. Fulano dijo que eso no sirve. Desacredita la herramienta. Nos desacreditamos nosotros mismos como académicos y como científicos. Entonces, en las pandemias eso no debe ocurrir. Debemos de cohesionarnos y también podemos disentir, vamos a tener momentos en el que vamos a disentir, en el que no vamos a estar de acuerdo. Sin embargo, no hay que emplazar, no tenemos que llegar hasta los extremos de emplazar absolutamente a nadie, simple y llanamente abrir un espacio de conversación entre partes. La mayoría de las sociedades científicas y académicas de todo el mundo discuten y tienen espacios en el que no llegan a comunes acuerdos. Nosotros lo tuvimos en la respuesta al VIH hace muchísimo tiempo, y cuando todas las sociedades se pusieron de acuerdo fue cuando se pudieron dar los grandes pasos. Pero por supuesto. Que necesitaba la respuesta al VIH, que fue la creación de ONUCIDA. ONUCIDA fue el resultado de ponernos de acuerdo para hacer esto. ¿Por qué? Porque estaban todas las iniciativas disgregadas, una por un lado, que si los franceses por un lado, que si los estadounidenses por otro, y hasta que no se llegó a ese punto no hubo cohesión y la población no fue partícipe de eso. Ahora tenemos que velar por una movilización social y movilización de la conciencia social. Hace tiempo que la lucha contra la pandemia está en parte de nosotros, en la comunidad, en la población general. Sin embargo, la población general no se visualiza como ser partícipe activo de esa eliminación. Y eso es el trabajo que tienen los líderes en estos momentos, hacer que ocurran espacios de discusión común, sin generar falsas expectativas, siendo muy realistas de que estamos en una batalla, que no podemos bajar la guardia y que tenemos que saber que esto no lo tenemos controlado todavía. Sí, a mí me preocupó esta semana porque vi hasta presidentes de gremios de enfermería diciendo que su personal no se iba a poner la vacuna porque ellos no iban a hacer conejilla de India. Es decir, la discusión negativa que se ha estado generando entre líderes médicos está afectando también a otros gremios que creen que van a ser tomados como conejilla de India.
La, los avances en la ciencia solamente se hacen cuando las personas son partícipes de él. Así es. En el 1993 no había un solo medicamento para el VIH. Y hubo que sacar uno que se utilizaba para el tratamiento del cáncer, que era el ácido budina, y cientos de miles de voluntarios participaron. Luego nos dimos cuenta que solo no funcionaba, pero hubo que dar un paso. Entonces, en la respuesta a la pandemia no podemos cruzarnos los brazos. Tenemos que dar un paso adelante. Y los que más expuestos hemos estado somos los que estamos en el front line. Entonces, los que estamos en los laboratorios, los que estamos en los servicios clínicos, los que estamos en los ambientes hospitalarios y de servicios de salud, tenemos que ser partícipes de eso. Así es. Pasamos del tema, Robert, si te parece, de la vacuna a la enfermedad en sí, al nivel de contagio que tenemos en la República Dominicana. Todos ustedes saben que estamos cursando un nuevo estado de emergencia, unas nuevas medidas para ver si se corta la transmisibilidad. Esta transmisibilidad, este nivel de positividad que tenemos, Robert, ¿qué lectura le das? ¿Qué es lo que ha estado pasando? ¿Por qué nosotros no logramos bajar esa positividad? Hay tres, si se quiere decir, fenómenos que podrían estar involucrados en eso. Uno, que son el fenómeno poblacional. Tenemos una población agotada, tenemos una población que ha sido bombardeada con mucha información por muchos medios, que ha sido afectado económicamente, que necesita recomponer su economía y que desesperadamente va a buscar la forma de cómo hacerlo. Tenemos un segundo componente que tiene que ver con el liderazgo político, que nos han dicho lo que nos dirigen, cómo han tomado la pandemia quienes nos dirigen y cómo han manejado esta situación en diferentes momentos, porque también tenemos que entender que las decisiones políticas son respuestas a situaciones del momento. Y por último, las características biológicas del mismo virus. Le hemos puesto un freno al virus, hemos reducido su transmisión, eso genera presión evolutiva y la presión evolutiva hace que el virus cambie. Y los virus de ARN, como el SARS coronavirus 2, tienden a tener errores que ocurren cada 12 a 15 días. Entonces tenemos un ciclo de cambio en su estructura genómica que va a irse agregando a través del tiempo en cada ciclo de transmisión. Por eso yo puntualizaba en algún momento, en alguna conversación contigo, que nosotros tuvimos dos decisiones. Nosotros tuvimos dos caminos ante una pandemia. O cerrar todo durante 4 meses. Que lo plantearon algunos académicos. Sacrificarnos, cerrar todo, cerrar las casas, cerrar la economía y buscar la forma de cómo la comida le llegara a la gente a la casa. O segundo, dejar que ocurriera la transmisión de manera lenta, pero constante. ¿Cuál escogimos? La segunda. La segunda. Constante. Nosotros nunca hemos controlado la infección porque nunca hemos llegado a menos de un 1%. Siempre hemos tenido transmisión. O sea que lo que hemos estado haciendo es permitiendo ciclos de replicación, ciclos de transmisión, que han ido convirtiendo esto de manera exponencial en algo que nos empieza a preocupar. Esa segunda opción, perdóname, Robert, ¿era la más cómoda, tal vez la más populista? Era la más popular, era la que coincidía con el 2020. Claro, con tenemos que entender que tenemos un año que tuvimos un proceso electoral, no solo aquí, en la mayoría de los países de América Latina también. Entonces, era muy convulso. Un año con elementos socioculturales. En Estados Unidos, las elecciones las iniciativas del Black Lives Matter, la cantidad de gente en la calle, eso hace que obviamente haya un continuo de la transmisión. Entonces, desafortunadamente, yo recuerdo que en varias ocasiones en la comisión de COVID yo decía, que lo malo que nos ha tocado es que esta pandemia tocó en un año electoral. Porque la discusión de los políticos en muchas ocasiones era
tenemos este problema. Muy bien, la decisión debe ser esta. Bueno, pero es que yo no voy a tomar esta, yo voy a tomar esta. Porque la que me conviene es esta. Claro. Entonces tenemos que dejar que la gente salga a la caravana y las otras cosas. Entonces, hemos tenido momentos de repunte, que es como se le llama. Algunas veces le llamamos olas de transmisión. La definición de ola de transmisión o segunda ola de transmisión en epidemiología se utiliza cuando tenemos una transmisibilidad de menos de un 5%. Y nosotros nunca llegamos a ese 5%. Por lo tanto, lo que hemos tenido es repuntes, momentos de repunte por situaciones particulares. Me decía eso un epidemiólogo, no diga segunda ola, que no hay segunda ola realmente. Es que simple Igual repunte, o sea, tú has tenido la enfermedad permanentemente. Exactamente. Entonces, la transmisibilidad, como dicen ustedes. Exactamente. Entonces, esa dinámica se ha visto afectada justamente por fenómenos sociales, por fenómenos culturales de nuestros pueblos. Durante mayo, después del feriado de las madres, tuvimos una cantidad de casos mayores. Ahora lo hemos tenido. ¿Por qué? Porque abrimos la economía. Abrimos la economía. Le dijimos a la gente que ya todo esto estaba bien y que había que activar el turismo y que vamos a movernos. De hecho, se dieron facilidades para que la gente cogiera para los hoteles. Exactamente. Y la misma capacidad de transmisión que ocurre en la ciudad de Santo Domingo ocurre en Punta Cana. Eso no cambia. Yo sé que es de vital importancia para nuestra economía el sector turístico. Sin embargo, este no es el momento de apostar hacia el turismo. Justamente en estos momentos, países como Alemania tienen un cierre total hasta el 31 de enero. Exactamente. O sea, y uno ve, si son monstruos económicos, ellos sí toman las medidas. Exactamente. Aquí se está criticando, Robert, el que se toma una medida, por ejemplo, ¿qué se ha criticado en esta semana? El que se decida, los parques, que nos encanta hacer ejercicio, pero bueno, los parques, las iglesias, y la iglesia católica le tumba el pulso al gobierno y abren las iglesias 3 veces a la semana. Yo creo que eso es una decisión que hay que revisar. Las directrices y el liderazgo dentro de una pandemia debe ser consistente y tenemos que ser consistentes con nuestro discurso. Si estamos en un momento importante, no crítico, no estamos en un momento crítico, estamos en un momento de mayor presión al sistema y eso estresa obviamente los sistemas de salud. El doctor Lama decía, o se ha pasado durante todos estos días dando un update de cómo van las camas, de cómo van la UCI. Muy bien, eso está perfecto, pero no es que, doctor, no queremos que se llenen. No. No me le diga a la gente que tenemos solamente la disponibilidad, no queremos que se llene, lo que no queremos es que no se llene. Lo que no queremos es que tengamos que llegar al momento en el que no haya cama. Eso está bien. Y eso caso habla de los bien ventiladores, ¿no? De su manejo, claro, y de su manejo y de que lo está haciendo muy bien. Entiendo que desde el punto de vista administrativo está fantástico. Sin embargo, lo que no queremos es que lleguemos a ese punto. Entonces, si no queremos llegar al punto en el que no tengamos como dar respuesta a la criticidad de la infección, entonces tenemos que ser consistentes en nuestras posiciones. Y las posiciones no pueden variar porque algún sector quiera o no quiera. Siempre vamos a tener, yo quisiera todos los días ir al gimnasio, la verdad. Pero desafortunadamente el gimnasio me representa un espacio cerrado en el que voy a tener un riesgo. Ahora, ese es el mismo riesgo que tiene ir a la iglesia. Entonces, aquí hay una dicotomía, aquí hay una dicotomía entonces en la decisión. Y yo creo que debemos de ser horizontalizados en la toma de decisiones. Yo pienso que eso tal vez puede discutirse y imagino que el gabinete en algún momento lo pensará. Bueno, vamos a pedir la anuencia de Robert, nos vamos entonces a la segunda pausa y regresamos ya con el último segmento del programa y la participación de las comunidades, de la gente en sentido general. Está el confinamiento que tenemos, un confinamiento a medias, porque verdad, es como todo online ese confinamiento. Tiene a la gente hastiado, es lo que hace que la gente salga a las calles y lo desafíe todo. Venimos ahora con el doctor Robert Paulino Ramírez.
Gracias por continuar con nosotros aquí en 2x3 y con esta degustación de esta entrevista con el doctor, no por mí, sino por el doctor Robert Paulino Ramírez, virólogo. Doctor, le preguntaba, que le digo doctor, pero en realidad hay una relación de confianza y yo le digo Robert, a los entrevistados nunca se le tutea. Le preguntaba la participación de las comunidades y de los individuos. La gente luce cansado. Lo dijo el presidente Luis Abinader esta misma semana. La gente está cansada aquí y en todas partes del mundo. ¿Es ese cansancio el que hace que la gente lo desafíe todo? Y algunos te dicen, como quiera uno se va a morir. Yo pienso que sí, ahí hay un elemento también de saturación de información que ha ocurrido durante todos estos meses. Tú abres cualquier red social y se te bombardea con muchísima información sobre la COVID-19. Sin embargo, también ha ocurrido un relajamiento en la percepción de la gente respecto al impacto que tiene la infección en las poblaciones. Hemos utilizado la epidemiología, si se quiere decir, como una punta de lanza para eso. Que la letalidad es de cerca de un 2% y que bueno, el resto le va a ir bien y que no va a tener ningún problema. Sí, es cierto, desde el punto de vista epidemiológico, cuando se ajusta la tasa de letalidad por países, lo separamos entre países en vía de desarrollo, países que no o que tienen una renta alta, pues sí, la tasa de mortalidad o de letalidad es diferente, varía. En poblaciones jóvenes como la nuestra es muy baja. Eso no es un fenómeno de la República Dominicana, es un fenómeno de la región. Y eso se debe a características demográficas plenamente. Mucha gente joven, muchos niños, pocas personas con comorbilidades. Punto. Ese es uno de los elementos que ha modificado esa tasa de letalidad. ¿Qué ocurre en los países en desarrollados? Mucho más. Y eso tampoco es que una diferencia porcentual muy grande, es un 1%. Desde el principio, si revisamos Italia, por ejemplo, o España. Igual aquí, o sea, si analizamos la dinámica de cómo fue la mortalidad en la República Dominicana por provincias, vamos a ver que algunas tienen más, algunas tienen menos, pero es simple y llanamente por modificaciones en las estadísticas. Si yo hago más pruebas y tengo más personas positivas, aunque se me sigan muriendo 3 personas diarias, mi tasa de letalidad va a cambiar. Va a cambiar necesariamente. Simple. Entonces, ¿qué es lo que hemos cambiado? Hemos cambiado el denominador. Hemos hecho que la gente, o le hemos dicho a la gente, que no te va a pasar nada. Tú puedes salir. Y eso en la gente joven es muy común escucharlo. Y lo desafían, los jóvenes desafían todo. Es muy fácil escucharlo. Inclusive, esos son los videos que vemos cada rato en las redes sociales. ¿Cuál es el peligro de eso? El peligro no es que se van a morir. El peligro es que, como yo te mencionaba previamente, cada 15 días tenemos modificaciones genéticas que ocurren en el virus. Para que eso ocurra, tienen que ocurrir nuevas transmisiones. Para que esas nuevas transmisiones ocurran, tiene que la gente aglomerarse. Entonces estamos permitiendo que de manera constante se vaya alimentando. Es como si tuviésemos, en epidemiología se usa un ejemplo de una ponchera con un hoyito en el centro, en el que tenemos agua que está saliendo constantemente, muy poca, pero sigue goteando. Significa que la cubeta siempre va a estar llena. ¿Por qué? Porque vamos a tener siempre una población que va a estar constantemente infectándose. Entonces, el peligro de eso es eso, además de que no sabemos cuál es el 1% de esa población que va a necesitar cuidados críticos. Y ese es otro de los asuntos. Es como una ruleta rusa. A uno no le va a pasar nada, pero a otros sí. Entonces, de repente tú tienes una persona de 90 años que pasa la infección y no le ocurre absolutamente nada, y tienes otro de 90 años con las mismas características que fallece. Sí. Entonces, esa dinámica de interacción entre el huésped, entre nosotros y el virus es muy variable. Robert, ¿por qué unas 5 o 6 provincias tienen la mayor casuística? El Distrito Nacional, provincia Santo Domingo, Duarte, Monseñor Noel,
La Vega, San Cristóbal, unas 6 provincias. Ujú. ¿Tiene que ver la concentración demográfica con todo esto? ¿Por qué? Dos elementos. Uno es genómico. El efecto fundador en la República Dominicana, es decir, el primer virus que fue identificado en la República Dominicana, que llegó aquí, fueron justamente, nosotros analizamos 2 regiones, el Distrito Nacional y San Francisco de Macorís, que fueron donde ocurrieron los primeros efectos fundadores, y todas las secuencias que estudiamos, todas tenían una alteración en su estructura genómica, una mutación. Y esa mutación es la G614. Esa mutación 614, o en la región 614, cambia una letra o un aminoácido por otro, genera que las espigas, que es lo que se pone en contacto con nuestras células, tengan mayor movilidad y adhesión hacia las células nuestras. Por lo tanto, es más transmisible. O sea que no va a cambiar de forma significativa el R0, que es la tasa de reproducción básica, pero sí la va a incrementar cuando hay una mayor distribución del mismo. En China no estaba la G614. La G614 fue una selección natural de una mutación en Europa. O sea, se seleccionó esa mutación en Europa y de Europa llegó aquí. Ahora, ¿qué es lo que hemos visto con las nuevas variantes del mismo virus? Es que también han ido cambiando en estructuras que tienen que ver con la espiga. Por lo tanto, la transmisibilidad sigue incrementándose porque de nuevo, es una batalla de sobrevivencia. Yo soy un virus, yo necesito multiplicarme, yo tengo que buscar la forma de cómo hacerlo. Y la forma de cómo yo lo tengo es mutando, es cambiando para que el sistema de defensa no me reconozca a mí. Entonces, Y yo me pueda camuflajear y meterme. exactamente. Entonces, lo que él está haciendo es simple y llanamente adaptándose. Entonces, ese fenómeno de adaptabilidad, ahora todavía no podemos hablar de eso. Yo entiendo que estamos dando los pasos para poder responder a esa pregunta. ¿Tenemos nosotros o no variantes de importancia en la República Dominicana? Eso va a ser algo que vamos a responder en las próximas semanas. Hemos estado trabajando en estos últimos días para finalizar una selección muestral del país, donde podamos analizar qué ha pasado desde mayo y junio, que fue cuando hicimos el primer análisis, hasta ahora, qué ha cambiado en la dinámica viral desde su composición genética. Y lo segundo, sobre el aumento de la transmisión, bueno, tenemos poblaciones que tienen demográficamente, son muy pobladas. El Distrito Nacional es un centro, pero se alimenta de la provincia de Santo Domingo, se alimenta de San Cristóbal. Aunque no lo vemos y lo entendemos como dos provincias cercanas. Porque la distribución es política, punto. Claro, la población que se mueve de San Cristóbal hacia el Distrito Nacional y viceversa, diariamente es muy alta. Esa movilidad tiene un impacto, Exactamente. entonces. Y tenemos un segundo nicho, que es Santiago de los Caballeros, en el que tú tienes mucha gente moviéndose desde una provincia del centro de la isla hacia Santiago, de Puerto Plata a Santiago, de Santiago a Puerto Plata, Bonao. de La Vega a Santiago, de Bonao a Santiago o hacia San Francisco de Macorís. Y a Santo Domingo. Y a Santo Domingo. Entonces tú tienes una trayectoria de transmisión constante. Los virus se mueven según se mueve la gente. Y eso se está estudiando, por ejemplo, la movilidad en este momento de esas provincias y la transmisibilidad. Esa es la idea. Esa es la idea. Nosotros queremos darle respuesta a eso. Sí es cierto que nos ha tomado más porque no estábamos listos para poder responder y eso tiene que ver con una estructura de monitoreo epidemiológico genómico que no existía y no existe todavía en la República Dominicana. Eso lo tenemos que construir, eso es una de las tareas pendientes. Pero yo creo que hay un interés de las autoridades, no solamente de estas autoridades, las autoridades pasadas también. Es un continuo, eso es fantástico, así es como tiene que ser. Tenemos que darle continuidad a lo que funciona y yo creo que si las autoridades se involucran, esto no se puede hacer sin las autoridades.
yo creo que vamos a salir mejor preparados de esta pandemia. Robert, ¿qué ha pasado con la población de embarazadas? ¿Qué se ha estudiado, si hay algún estudio ya definitivo o en curso, sobre las embarazadas? Porque vemos 300 y algo, dice el boletín, de uno de los boletines, alrededor de 300 y algo, mujeres embarazadas afectadas. Sin embargo, no tenemos mortalidad importante. ¿Hay algunos estudios que establezcan qué pasa con esa población? Yo tuve justamente el año pasado, antes de que todo cerrara, se hizo la reunión de los fellows de la Sociedad Americana de Ginecología y me invitaron a hablar acerca de la respuesta inmunológica de la placenta. Hay una premisa que se repite mucho en medicina, de que una mujer embarazada es una mujer inmunocomprometida. Y en realidad, desde el punto de vista inmunológico, la placenta es una barrera de prevención inmunológica. Lo que hemos encontrado hasta ahora, lo que se ha publicado hasta el momento, es que en las mujeres embarazadas no ocurre una transmisión hacia el feto, no hay transmisión vertical. Sí se ha estado estudiando, y eso lo estamos haciendo ahora mismo, en el calostro, en la leche materna, pero obviamente hay algunos elementos que tienen que ver con el contacto con el bebé. Obviamente una madre hacia el bebé podría también transmitirlo, no necesariamente por la leche materna. Sin embargo, eso parece ser un efecto protector y eso es bueno. En algunos virus eso no se da. En la hepatitis E, por ejemplo, la mortalidad en mujeres embarazadas es muy alta y es por una disregulación de la respuesta inmunológica inflamatoria. En este caso parece que no, parece que hay un efecto protector que depende de la respuesta inmunológica. Robert, la verdad que ha sido un verdadero placer. Nosotros, es un importante encuentro, sobre todo académico, porque contigo tenemos eso cuando vienes. Yo creo que antes de finalizar el año, mediado de año, vas a estar de nuevo con nosotros. Y nosotros agradecemos sobre todo esa participación de Robert, porque es un hombre de academia y de investigación, que se toma el tiempo para hablar con los medios de comunicación, que tanta información se necesita en un país donde todo el mundo cree que se lo sabe todo. Así es, ¿no? Y gracias a ustedes porque el transmitir es muy difícil y muy cuesta arriba. Yo te mencionaba en un momento, para nosotros que nos pasamos hablando en las universidades y escribiendo en artículos científicos siempre, transmitir nuestro conocimiento hacia que la gente lo comprenda. Ustedes siempre nos ayudan, yo creo, a facilitar esa conversación. Así pues que muchas gracias a usted también. Muchísimas gracias y entonces y éxito durante todo este año en todos esos trabajos de investigación profesionales. Gracias a ustedes por compartir el contenido de 2x3 en Salud con nosotros. Nos vemos el próximo sábado a la misma hora por aquí, por Teleradio América.